¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da poderte saludar nuevamente. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro podcast Un Guajiro en La Paulista. Hoy estamos de vuelta acá en el estudio después de varias peripecias por diferentes estados del país. Bueno, diferentes no. Estábamos en Blumenau, por allá conociendo un grupo de emprendedores cubanos. Estuvimos por acá también haciendo algunos capítulos y hoy estamos nuevamente en nuestro estudio conversando con un amigo que no es cubano, pero tiene su historia ligada de cierta forma a Cuba y vamos a conocer un poco de él. Así que le doy la más cordial bienvenida, un gusto, un placer que estés por acá, Edward. Muchísimas gracias por venir, por aceptar la invitación, por conversar un rato aquí con los paisanos de la familia que has creado. Vamos a conversar sobre eso. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy realmente nervioso. No, tranquilo, tranquilo. Para mí es un honor estar aquí para poder compartir contigo esta información. Quiero comenzar, como yo siempre arranco en las conversas normales, que fluye. Quiero saber un poco de tu vida como migrante, cuando llegaste aquí, porque eres venezolano, que es lo que no había dicho al principio. Sí, perdón. Eres de Venezuela, pero tienes la vida ligada a Cuba por algo que vas a comentar más adelante. Pero quiero que me converses eso. ¿Hace qué tiempo estás aquí? ¿De qué parte de Venezuela eres? ¿Por dónde llegaste? O sea, si viniste directo a Sao Paulo, si fuiste a otro estado. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, yo soy venezolano. Nací en Caracas y viví la mitad de mi vida allí y la otra mitad de mi vida a los 17, 18 años me mudé para Puerto La Cruz, ¿ok? Anzoátegui, y ahí fue donde continué mi vida hasta ahora, que luego de ahí me mudé para acá, para Brasil. Tengo 4 años aquí en Brasil y llegué directamente a la ciudad de Campinas, donde vive mi hermana. Y ahí viví un tiempo hasta que me mudé hace aproximadamente un año para acá, para Sao Paulo. Buenazo, buenazo. ¿Eras médico allá en Venezuela? Cuéntame de eso. Sí. Yo estudié en la UDO de Anzoátegui, ¿okay? Medicina general. Me gradué allá en el 2018 y ejercí un tiempito, más o menos un año y medio, 2, y luego me mudé para acá. Lo interesante de esa historia es que yo vine para acá para continuar mis estudios en ozonoterapia. Mi papá, él es ortopedista y él es ozonoterapeuta hace más de 20 años. Y él me invitó, me dijo, vamos allá para ver si te gusta. Y ya me gustaba bastante ese tipo de terapia, de rehabilitación. Y cuando llegué aquí, hicimos el curso, fue demasiado genial. Y él me dijo, papaito, ¿no te gustaría quedarte aquí? Ya los planes ya estaban condicionados a irme para otro país en algún momento, ¿ok? Y Brasil ya estaba de número 1, más porque mi hermana ya tenía más de 10 años aquí. Yo le dije, sí, pero tengo que prepararme, tengo que buscar mis cosas allá, tal. Dale que yo te apoyo, dale con calma que yo te apoyo. Aprovecha que estás aquí, te quedas un rato más, investigas, ves, y si te gusta, y si no, te regresas y así vamos probando. Y al final él me convenció, analicé las cosas mejor, vi los pros, los contras. Mi hermana me había abierto las puertas de su casa y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, al final de cuentas, me terminé quedando. Buenazo. ¿Y ejerces como tal la ozonoterapia? O sea, ¿continuaste en esa rama? O por ahora no, está parada, pero la conozco muchísimo. Y ahorita, como trabajo en el programa Más Médicos de Brasil, siempre lo uso como un complemento, además en las consultas, para orientar a los pacientes y explicar los beneficios de este tipo de terapia en el cuerpo, entre otras cosas que siempre... Sí, porque además, aquí tenemos la tarjeta de él, que la vamos a poner ahí en pantalla para que se vea grande. Gracias. Tienes un grupo de servicios que ofrece. Cuéntame de eso, porque cómo se combina toda la profesión de médico con todo esto, que obviamente tiene que ver, pero ¿cómo es que la combinas? ¿Cómo haces que funcione? Bueno, inicialmente a mí siempre me ha gustado la parte de curar, ¿ok? Curar el cuerpo y curar el alma, de una u otra manera. Y me gustan mucho los deportes en relación al desenvolvimiento osteomuscular, ¿ok?
y siempre fui bueno en la parte manual, ¿ok? Porque ya sea por la parte musical, por la parte de artesanía o por la parte de masaje, que desde que yo soy pequeño, estoy hablando desde que yo tengo, ¿qué? 8 10 años, yo hacía un tipo de masaje en las manos y siempre obtenía un buen resultado en cualquier persona. Se relajaban, se sentían muy bien y eso yo lo había pausado. Cuando mi papá comenzó a hacer la parte de ozonoterapia y entendí esa parte de la terapia de rehabilitación en conjunto con la medicina, comencé poco a poco a investigar y a profundizar, a leer, a entender y ver cómo podía mezclar los dos de una manera simple, pero profunda al mismo tiempo. Y ahí fue donde comencé a obtener conocimientos al mismo tiempo que estudiaba medicina, de masoterapia, terapia de rehabilitación, de ventosoterapia, aromaterapia, hidroterapia, etcétera, etcétera. Y cuando llegué aquí a Brasil, aproveché mi tiempo para poder entrar en algunos cursos y complementar la información que ya tenía en Venezuela y que en parte ya estaba aplicando. Y ahí mezclé una cosa con otra y los resultados siempre han sido geniales. Qué genial, qué genial. Y, o sea, actualmente das los servicios de masaje, de rehabilitación, Sí, aparte. aparte de tu profesión como médico. Sí, sí. De martes a viernes trabajo como médico general en un puesto de salud en la zona este de San Miguel. Y el resto de la semana ofrezco servicio de terapia de rehabilitación en relación a masoterapia, quiropraxis thai, nucia thai o psicoterapia también. O sea, eres músico, poeta y loco, como decimos en Cuba. Está bueno eso, porque además hay más cosas que vamos a hablar en la segunda parte que te conversaba, porque haces un montonazo de cosas. Gracias. Pero yo comentaba al principio que tu vida está ligada a Cuba de cierta forma. Ah, sí, Y claro. ahora me vas a comentar sobre eso. ¿Cómo se combina tu vida con Cuba? Bueno, mi actual novia, que amo mucho y quiero mucho y respeto mucho por la inteligencia y la gran persona que ella es. Ella, yo la conocí de una manera muy simple, muy fugaz, no sé cómo diría, porque yo estaba buscando trabajo, ¿ok? Yo estaba buscando trabajo al, sí, en el primer año, porque llegué aquí y decía, quiero trabajar, me quiero desenvolver, quiero no perder el tiempo, y comencé a buscar por las calles, entregando currículum, ¿ok? Según los consejos que me daba mi hermana y la gente que conocía. Y en eso llegué al supermercado de Sabeñago, de aquí de Brasil, allá en Campinas. Y entonces mi portugués no era muy bueno en ese momento. Y ahí yo vengo y pidiendo guías y referencias para entregar. Una de las trabajadoras de allí que estaba haciendo el currículum, ella no me entendía muy bien y decía, y llamó a Janet, mi novia, y le dijo, mira Janet, ven para acá, que hay un compatriota tuyo aquí, decía una cosa así. Y ella me dijo, ah, tú eres venezolana. No, no, yo soy cubana. Cónchale, no había conocido nunca un cubano en vivo. Un placer. Y ahí intercambiamos números. De hecho, yo le entregué una de las tarjetas de esta, porque ahí yo aproveché y Sí, yo empezaba a entregar todo. Ella se sorprendió y se sintió muy familiarizada y muy armonizada conmigo en esa conversación y hablamos bastante. De hecho, la interrumpí en su trabajo en ese momento. Y a partir de ahí comenzó la amistad. Hablábamos todo el tiempo y de temas profundos y ahí yo me di cuenta que aparte de la gran persona que ella era extremadamente inteligente. Era muy inteligente y ahí fue donde yo le comencé a comentar sobre mis proyectos y uno de ellos sobre el libro. Que es lo que vamos a hablar en la Sí. segunda parte. La cuestión es que con el pasar del tiempo ella me fue complementando en aquellas cosas que me hacían falta, tanto en la parte sentimental como en la parte personal y profesional. Porque como ella tenía más tiempo aquí, ella me fue guiando, mira, por aquí no, por aquí ya, y hemos trabajado de una manera muy unida como equipo, porque donde yo estaba fallando, ella me ayudaba y me guiaba y me enseñaba. Y donde ella se sentía así, yo la orientaba y le enseñaba en las cosas que yo sabía. Y siempre hemos estado así. Y Han eso hecho me, y un eso, gran equipo ahí. sí, eso me ha ayudado bastante y también a madurar mucho
en muchos aspectos de mi vida que estaban ahí sin desarrollarse. Y ha sido muy genial. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y me decías que se conocieron en Campinas y cómo vinieron a dar a Sao Paulo ustedes dos. El proyecto más médico. Por el Más Médicos. Te ubicaron para acá y entonces aprovecharon. Ajá. Yo había puesto inicialmente Campinas y había puesto Sao Paulo. Campinas porque estaba mi hermana, estaba la familia de Jan, estaba todo allá. Y cuando dijeron Campinas, no, está cerrado, la segunda opción Sao Paulo, yo la agarré. De una. Lo agarré inmediatamente porque aparte de que no quedaba muy lejos, o sea, yo dije, ¿qué tanto? Una nueva aventura, una nueva época, un nuevo momento. Vámonos. Y yo le dije, Janet, vámonos. Y ella me dijo, vámonos, vamos a echarle pichón, vamos a echarle bola. Bueno, y déjame hacerte una pregunta. Yo estaba pensando en eso. ¿Qué es lo que se desayuna en la casa teniendo las dos raíces? ¿Se desayuna arepa o...? Mira, te voy a ser sincero. Para los que me conocen, yo llegué aquí con 100 kilos, ¿okay? Que era mi peso óptimo de atleta. Y, oye, empecé a comer las maravillas de acá y no me ayudó. Y entonces, en ese momento, cuando llegamos hace un año aquí en Sao Paulo, ella y yo estábamos en ese punto, tenemos que bajar de peso. Y lo que estábamos acostumbrados a comer, que ella me había enseñado, que si con gris, y yo le había enseñado a ella que si las arepas, porque no era tan fácil conseguir la harina pan, pero cuando lo hacíamos disfrutábamos. Pero cuando llegamos aquí, dijimos, bueno, tenemos que parar, ya sabemos dónde podemos conseguir las cosas, vamos a comer un día a la semana, vamos a hacer esto, tal, y hemos estado así. Pero ella le fascinan las arepas. Sí. Okay, le fascinan las arepas. A mí me encanta el congrí porque me encantan lo que nosotros llamamos caraotas. ¿Ok? Sean los granos negros. ¿Tá? Y hemos estado jugando con esa parte de disfrutamos más no abusamos porque tenemos que bajar de peso. Sí. Y las arepas son sabrosas, pero no Pero hay que darle suave, hay que darle suave, sí, hay que darle suave. Sí. Mencionabas una parte de que se te da bien la artesanía, ¿verdad? Y las manualidades y estas cuestiones. Y me llama mucho la atención el colgante que tienes. Ajá. Y quiero que me cuentes sobre eso porque jamás había visto uno similar a ese. Y entonces comentas que te gusta la artesanía y digo, coño, ¿será que lo hiciste tú mismo? Cuéntame de ese colgante, me parece interesante eso. Bueno, aquí hay un giro inesperado de los acontecimientos porque las artesanías que a mí me interesan tienen que ver más con figuras de acción y de la parte de los superhéroes, ¿ok? Con el desenvolvimiento de materiales de reciclaje o con silicón o lo que le dicen aquí cola quente para desenvolver algunas otras cosas que tienen que ver con escenarios, dioramas. ¿Okay? Los dioramas. Sí, sin embargo, desde que yo soy muy pequeño, cuando se trata del raciocinio y el desarrollamiento de figuras, de cosas complejas, yo me he desenvuelto mucho en esa parte, ¿ok? Y cuando se trataba de hacer cosas así, tampoco me era muy difícil. No he explorado esta parte porque no he tenido los materiales, pero nunca me he limitado a detener mi aprendizaje. Y siempre he respetado y he sentido mucha admiración por las personas que son artesanas y que hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, yo lo conseguí en Guarujá. La segunda playa que yo fui aquí en mi vida en Brasil, que fui con Jane, ¿okay? Con mi novia, y lo pasamos genial, fue una experiencia inolvidable, única, y uno de los mejores recuerdos que me trae fue ¿ok? Entonces, esa parte de la artesanía es una cuestión que siempre la he tenido allí y la estoy explorando ahora, estando aquí, en mi tiempo, en mi casa, donde yo tengo... Ahí tu taller ahí. Sí, sí. Oye, qué chévere, de los dioramas. Yo he visto muchos videos sobre el tema de los dioramas y es fascinante realmente. Y lo tuyo es más evocado en las figuras de los superhéroes y estas cuestiones, me dice. O sea, sí. Creas todo el escenario de una escena de acción de los superhéroes en diorama. Sí, y trato de hacerlo con materiales reales, de piedras de verdad. Si consigo pedazos de cemento lo hago, pedazos de cabillo de metal, o si procuro material relacionado con naturaleza, que sí, pedacitos de árboles, o plantas o flores que pueda secar para que se mantengan en el tiempo. Y siempre sin dañar la figura o el elemento que yo quiero adornar, porque mucha gente cuando aquí hacen una cosa que se llama custom, que es que una figura original o un elemento original vienen y lo modifican dañando la parte natural de él. Por ejemplo, este pedazo de cola de raya es un custom, porque inicialmente
ella es natural aquí, y aquí esta parte que es natural la dañaron colocándole una resina, pintándola, y ya no es como era ella originalmente. Lo que yo hago, trato de mantener la originalidad de lo que se me permite. Si es una figura de acción, bien. Si de repente tienes que ver algo con velas, Ujú. yo vengo y hago algo sin dañar la vela. Entonces, siempre respetando lo que tengo enfrente. Hay otras cosas que, porque mencionaste una frase que me quedé con ella y no quiero que se me vaya, que dijiste Tranquilo. que te gusta sanar el cuerpo, ¿verdad? Y también el espíritu. Creo que esa fue la Sí, frase que utilizaste sí. específicamente. Y ahí se relaciona con el tema del libro, ¿verdad? Que hablábamos, que es la otra parte. Por eso Sí. decía, eres músico, poeta y loco, como decimos en Sí, Cuba. Porque además de muchísimo. eso, que es, digamos, la esencia, el centro de esta conversación, o sea, gira en torno al libro, porque tiene un elemento importante ese libro. Hablan un poquito sobre el concepto como tal del libro, que se une a esta frase que te estoy diciendo de sanar el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué ese tema del libro? Y me vas a comentar de qué se trata. Ok. eh, pues puedo iniciar con el nombre del título. Claro, claro, como tú El, quieras. el título, el libro se llama El Código de los Caballeros Uh-huh. Oxidados en tiempos actuales y para un mundo extremista. Eh, la esencia del libro nació en el hecho de que siempre actuamos y nos desenvolvemos a través de actitudes culturales muy antiguas. Uh-huh. Pero con el pasar del tiempo olvidamos las raíces, y esas raíces tienen una esencia espiritual y sobre todo empática, que es la palabra que a mí me gusta utilizar mucho, colocarnos en los zapatos de otros. La gente entiende el significado de la palabra, pero practicarlo a través del tiempo de una manera natural, no falsa, obligada o trastornada o modificada, es muy difícil de conseguir. Y me he dado cuenta que esas son cosas que yo aprendí desde que yo era pequeño, en mi tradición, en mi cultura, en mi país, por mi familia y por las personas que están alrededor. Y con el pasar de los años, se fue perdiendo. Y muchas de las cosas que yo veo que yo puedo hacer de manera natural, tranquila y empático, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches de una manera real porque lo siento, o pregunto, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes? O, o decir, ¿te duele algo? ¿Se te ofrece algo? ¿Puedo ayudarte? Cuéntame cómo te fue hoy. Yo siempre lo trato de hacerlo de una manera real, porque siento y veo que la persona no está bien. Hoy en día la gente lo hace mucho de una manera distinta, vamos a decir Uh-huh. distinta. Y veo que se pierden y la gente desconfía uno de otro y no se sienten bien y se han generado tantos conflictos de intereses con respecto a lo que es real y lo que es falso y lo que es mentira, que no sabemos cuándo comenzó todo, solo sabemos que estamos así, dispersos Uh-huh. y siempre para las cosas negativas. Desde que yo era muy pequeño, yo siempre hacía esto con animales, con plantas, con cualquier persona, ¿ok? Y siempre aprendí muchas cosas de las historias de esas personas, especialmente de las personas que eran mayores que yo. Uh-huh. Cuando yo era pequeño, yo en el liceo donde yo estaba, en el colegio donde yo estaba, mientras que los demás estaban en el recreo, yo siempre sufría mucho de bullying. Y ese bullying yo traté de aprender de él lo mejor que pude y agarrarlo para ayudar a otros, tomando en consideración sus sentimientos. Es decir, yo siempre veía, aquel que me hacía bullying, ¿por qué lo hace? Veo que está así por una situación que pasó en su casa. Siempre aprofundaba desde un aspecto psicológico. ¿Y por qué espiritual? Porque yo vengo de una familia que ellos predicaron mucho espiritismo y Uh-huh. me rodeaba mucho la parte católica. Y la parte siempre sobrenatural estaba allí. Siempre la parte mala y la parte buena, para decir siempre van a haber una parte buena y una parte mala. Ahora, siempre van a haber extremos. Eres capaz de pasar esos extremos. ¿Qué pasa si pasa los extremos? Y eso yo lo entendía desde muy joven. ¿Ok? Obviamente fui madurando y aprendiendo y puliendo algunas cosas con lo que yo leía, estudiaba o se me colocaba enfrente por personas, por circunstancias, por eventos, pero nunca decía, yo necesito vivir esa experiencia mala para saber si es cierta. No. Mi papá siempre me enseñó una frase, hay que tener sentido común, Uh-huh. ¿ok?
Y mis padres siempre nos contaban y nos echaban cuentos de las cosas de la vida. ¿Cuál es la consecuencia del SIDA? ¿Por qué hay que utilizar protección? ¿Por qué tenemos que decir buenas tardes, de buenos días? ¿Por qué tenemos que decir pasa adelante, señorita? Se le ofrece, le gustaría sentarse. O lo clásico, ¿por qué debemos permitir que las personas en un puesto de salud, en un autobús, en un metro, que están embarazadas o que son personas de edad avanzada o que son discapacitados, tenemos que darle el asiento primero? Esa razón de ser, el por qué, yo siempre lo intenté desenvolver desde que yo era muy pequeño, porque yo era muy Pepito Preguntón, Ujú. siempre, tanto que fastidiaba. Parte de mi bullying era por eso, pero no me arrepiento, porque gracias a esos por qué, que muchos de ellos se respondieron y otros yo los entendí y me daba cuenta a través del ensayo y el error, que eran ciertos, es que pude cada vez más desenvolver esa parte de manera natural hasta que llegamos a la parte del libro. Ujú. Una de las cosas que yo siempre veía era que todos sabían lo que se tenía que hacer, pero no sabían cómo empezar. Siempre veía que hay libros de todo tipo de Ujú. educación. Leyes del buen oyente, leyes del buen hablante, historia universal, historia de cada uno de los países, las letras, el castellano, la literatura, todo es cierto. Pero un libro, curiosamente, que hablara sobre esa parte que estoy hablando, pero de una manera guiada y proporcional de la caballerosidad. No, siempre hablamos de que la caballerosidad es algo que antes era, que ya no es ahora, ¿ok? Que a través del tiempo se ha perdido, que ya nadie es caballero, que quien lo es porque es un mentiroso, manipulador y solo quiere conseguir cosas que no tienen nada que ver con lo que es la esencia de ser un caballero. De hecho, si lo investiga la parte del caballerismo en la época antigua no tiene nada que ver con lo que uno Ujú. conoce. Era un hombre sobre un caballo, punto. Y eran guerreros. Pero muchas veces esa parte de, ay señorita, mi bella dama, eso no era tan así. Ujú. La cosa es que lo que yo aprendí cuando era muy pequeño de gente muy vieja. Estoy hablando de directores de escuela, de algunos abuelos, de personas que yo conocía en un parque, o inclusive en este punto de mi papá o de mi tío, que yo me inspiré mucho en parte por lo que yo aprendí de ellos. Ujú. No se usa hoy en día. Está distorsionado desde un punto que la gente tiene miedo de confiar, porque realmente cuando tú eres amable y eres educado y demuestras tu empatía de forma natural, la gente no sabe diferenciar eso entre la parte natural y la parte falsa. Y yo dije, ¿existe el libro de esto? Y traté de investigar y procurar, y no veía algo claro. Siempre veía muchos libros de autoayuda, Ujú. muchos libros espirituales, muchos libros de que hablaran de cualquier cosa, más esta parte no, porque siempre había una parte que satanizaba, por decirlo de alguna manera, que sentenciaba la parte de la caballerosidad hoy en día como algo que realmente no es y que es falso. Yo dije, tengo muchos conocimientos que tal vez puedan ayudar a las nuevas generaciones y aquellas que estamos hoy en día viviendo puedan hacerlos recapacitar o pulirlo o no hacerse sentir mal. Porque cuando yo era, una cosa que me pasaba mucho, cuando era muy pequeño, y veo que aún sigue aconteciendo y peor hoy en día, Ujú. es que cuando tú eres muy amable y eres muy caballero, o la gente no te cree o la gente se burla. Y si eres pequeño, no te toman en serio, o, si no, o como no eres parte de la Del rutina común. Ujú. del común, entonces te quieren transformar y eliminar y erradicar esa parte tuya. Y yo dije, ¿por qué? ¿Será que puedo ayudar? ¿Será que puedo guiar? ¿Será que puedo dar un poco de luz a aquellas personas que muchas veces se sienten solos o solas? Porque a pesar que el libro tiene un punto muy enfatizado para la parte del hombre, de la antigua y las nuevas generaciones, también lo hice para las mujeres con respecto a cómo identificar cuando uno es falso, cuando uno es verdadero en la calle. Y que la esencia siempre es la empatía, colocarte en los zapatos del otro. No solamente es esa parte de con una persona viva, Ujú. sino también con un animal, con una cosa, con una circunstancia, con un evento, con un elemento. ¿Ok? Qué Entonces por ahí me fui. interesante la temática
que abordas, porque yo coincido, en Cuba había un debate desde hace muchísimo, bueno, desde que yo tengo uso de razón, con el tema justamente de la pérdida de valores, ¿no? Y estaba, digamos, la discusión de si había realmente una pérdida de valores en la sociedad o si había una reestructuración en la escala de valores. Cuando digo una reestructuración era cuál va primero, ¿no? En una escala de prioridad, cuál iba primero. Y ciertamente en otras épocas el respeto, esta caballerosidad de la que comentas, tenía lugares un poco más arriba que actualmente. Yo siento que no se ha perdido, era mi criterio, ¿no? Y por eso te decía que había discusión en ese sentido, porque yo no decía que se había perdido, porque evidentemente hay personas como tú, por ejemplo, que entienden, que practican, que celebran ese tipo de cuestiones y que las comparten. Entonces no está muerta, no desapareció. Sencillamente no se le da a nivel de sociedad la importancia que, digamos, nosotros consideramos que debería tener en una escala de comportamiento. Por eso es que digo enferrujado en portugués, u oxidado. ¿Por qué? Ah, Porque como cualquier metal brilloso y precioso, siempre está allí, no va a desaparecer. Pero cuando no se cuida y no se pule y no se respeta a través del tiempo, ¿qué es lo que va a hacer al mismo tiempo? Le va a colocar una capa de óxido que básicamente va a hacer que pensemos, ¿será que es bueno? ¿Será que vale la pena? No, ya no sirve, ya no vale la pena. Ya eso fue, ya eso pasó. Pero como un buen tratado, aunque se le tiene que hacer a un metal que no se ha cuidado y no se ha mantenido a través del tiempo, tú le puedes quitar el óxido y volver a hacer que brille. Entonces, se llaman oxidados también porque muchas de las cosas que yo escribí en el libro las aprendí de muchos hombres que en el pasado eran considerados la punta de la lanza, de la caballerosidad, de la elegancia, en parte de lo que uno diría perfección de un hombre, y que por circunstancias, desgracias de la vida, perdieron y bajaron, ¿ok? Pero eso tiene una razón. Muchas veces la gente señala y dice, él era, ya no es, ya no vale la pena, y de ahí para abajo, en insultos. Pero te has puesto en los zapatos de él para entender por qué eso pasó, no para justificar, sino para entender, para que la historia no se repita, de un aspecto no solo psicológico, sino espiritual, sentimental, emocional, en ese sentido. Y la gente nunca se detiene en esa parte, y ahí yo lo hablo en el libro. ¿Para qué? Porque a veces la gente no se da cuenta que tiene un verdadero caballero al lado, pero es un ser humano y está pasando por cosas que lo están transformando y están oxidando esa parte brillosa, esa parte de luz que lo hace representar como un buen hombre, y que eso puede pasar en cualquier edad, en un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, tu vecino, tu mejor amigo, tu tío, tu papá, tu hermano, tu profesor, tu sensei, tu esposo, tu primo, no sé, el señor que acaba de montarse en el autobús, porque hay una actitud, hay un patrón, y todo siempre yo he visto que es por patrones. Y cuando los empiezas a identificar, sabes entender con el corazón, esa persona no está bien. Y por eso es que siempre, una y otra vez, me pongo a hablar de la parte de la empatía, y la hablo mucho allí, ¿ok? Yo yo tengo 34 años y he visto muchas cosas, y una de las que siempre he visto es el mismo patrón. Empiezan con una luz, una esencia muy linda, tanto las mujeres, las niñas como los niños, en relación a lo que es ser elegante, educado, caballero, con lo que no tiene nada que ver contigo, un animal, una persona, una cosa. Y por cuestiones de bullying que puede ser hecho en la misma familia, por cuestiones de bullying hecho en las oficinas, en las escuelas, el vecino, y por encajar y por la manipulación de aquellos sentimientos antinaturales que no tienen nada que ver con la empatía, ellos se transforman poco a poco. Vas viendo cómo va perdiendo esa luz, y cuando pasa un tiempo, luego lo vuelves a ver, ya no eres, y uno le pregunta, ¿qué pasó? Que tú antes eras así. No, es que yo pasé por esto y por aquello y me di cuenta que no valía la pena y cosas así. Siempre con cuestiones amorosas, tiene una parte, pero también hay cuestiones familiares y sociales que los obligan, ¿ok? Una cosa que yo siempre trato de ver es ver la parte buena en cada cosa que tengo alrededor.
Mientras que otros siempre dicen, esa persona no vale la pena, esa mujer es así, ese hombre es así, ese lugar, esa situación, ese animal, esa cosa, es así. Yo siempre trato de verle en la otra cara de la moneda, porque nadie nace siendo un demonio, siendo una mala persona, o teniendo una esencia maligna. Siempre tenemos algo bueno. Yo siempre le digo a la gente, siempre cuando llegamos a este mundo, llegamos como una hoja en blanco. Y depende de lo que escriban en ella y permitamos que escriban en ella, nuestra hoja se va a llenar de cosas malas y negativas o cosas buenas y positivas. Y es ahí donde viene otra de las enseñanzas que, por ejemplo, yo aprendí de mis tíos, de mi mamá, de mi papá, de familia. Agarrar lo bueno y desechar lo malo. Más cuando lo bueno muchas veces es simple y es descartable porque no va con la sociedad, entonces lo bueno es visto como malo y se descarta automáticamente. Y el decir buenos días, buenas tardes, señora, ¿se quiere sentar? Hola, ¿te sientes bien? Es visto como algo muchas veces de bobo, de tonto, de no sirve, no funciona. Y la gente siempre lo pisoteaba en el pasado. Hoy en día, cuando la gente quiere hacerlo, la gente lo ve como algo extraño. Cuando yo llegué aquí a Brasil, mi hermana me dijo lo siguiente. Ella porque me conocía, porque yo siempre fui así. Ella siempre me decía, ella me dice Gochi, ¿ok? Decía, Gochi, quiero comentarte una cosa. Yo sé cómo tú eres, que tú eres muy educado y es muy chévere y todo, pero trata de tener cuidado aquí. Yo, ¿pero por qué? Porque por las circunstancias como se han dado las cuestiones en la historia de Brasil con respecto a elementos como el machismo muchas veces, cuando tú eres como tú, cuando tú actúas como tú actúas, eso no cae bien, da desconfianza. Y yo, cuando yo llegué aquí, hubo una muchacha que me llamaba la atención y yo fui lo más caballero y siempre dándole su espacio y su tiempo para ella actuar, responder, etcétera, etcétera, que a veces era 1 o 2 semanas, yo ni pendiente. Y siempre preguntando cosas cordiales. ¿Cómo te sientes hoy? Buenos días, buenas tardes. Mira, yo no conozco por aquí, ¿te gustaría comer un helado en un parque? Algo simple, ¿ok? Porque no tenía mucho dinero, estaba comenzando. Y siempre dando una distancia, siempre, 2, 3 días. Y yo le escribía, ella me respondía a la semana, yo ni pendiente, cuando ella quisiera. Ella me dijo, no me gusta que me acosen. Yo me sentí extrañado porque yo empecé, y lo primero que hice fue, ¿dónde me equivoqué? Yo no la acusé a ella. ¿Y es dónde me equivoqué? Y empecé a repasar y a repasar. Y de hecho dije, bueno, vamos a ver, tal vez otra cultura que no conozco. Empecé a preguntar a las personas cercanas a mí, mujeres brasileñas de edad avanzada, ¿ok? Yo lo hice bien, algo me equivoqué, le di a mi hermana, le pregunté a muchas personas, en ese momento yo no conocía a Yane, y me dijeron, no, al parecer la errada fue ella, tú le hiciste natural, muy bien. De hecho, hiciste cosas que nadie hace hoy en día. Ahí es donde estaba. Y ahí donde yo dije, no puede ser. ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque ya yo estaba sintiendo eso en parte en algunos momentos de mi país y había oído cosas fuera de mi país, pero no sabía que estaba tan así. Cuando llegué aquí y vi que uno de los puntos negativos principales era esa parte del machismo, yo decía, ok, el machismo entiendo la cosa básica, pero vamos a ver. Cuando veo que llegó a ese punto, yo dije, por eso es que las cosas están como están. Y yo dije, ¿será que dentro de mis conocimientos, de los pocos que yo tengo en relación a la vida, algo de esto puede ayudar a los que se sienten encerrados, que no pueden ser sí mismos porque tienen miedo de que los juzguen, sabiendo de que no es algo malo si lo haces como tiene que ser, con una pequeña guía, a base de algunos reglamentos simples, a base de un código? Y yo dije, ya vi muchos que se perdieron por culpa de esto. Y yo dije, yo no puedo, yo no voy a ser uno más. Y yo dije, tal vez esto pueda ser un legado para ayudar a otros en un futuro de aquí a 30, 40 años, no lo sé. O tal vez pase desapercibido, pero algo sí es cierto. Tengo que expresarme y tengo que decirlo. Y me acuerdo que en la primera noche yo escribí los primeros 4 capítulos. Sí, caramba. Porque eran cosas que yo siempre estaban allí. Y siempre la gente me decía, no está mal. Y de hecho me decía, concha, tú no te pareces a fulano. Me comparaban a veces con un familiar que no tenía nada que ver conmigo. Y decía, yo siempre hacía, no sé, es que yo siempre he sido así. Entonces, ahí fue donde comencé poco a poco a escribirlo. El libro no es muy extenso. Y es como un código, es como un manual, ¿ok? Paso 1, 2 y 3.
pero profundiza cosas en cada una de las cosas que yo escribo, que yo siento que las personas se van a sentir identificadas de los dos sexos, sin importar la edad, porque lo hice para toda la familia, ¿ok? Tomando en consideración y tratando de ser lo más neutral posible, sin meterme en ningún punto religioso, ni en ningún punto político, sino siempre sentimental. Porque yo siempre pienso, todos tenemos una esencia y tenemos una luz. Y ahí es donde me enfoqué. Para que todos se pudieran sentir identificados y no excluidos. Está súper interesante esta esencia que comentas. Y a mí me pasó una anécdota similar, porque, a ver, yo no, en mi día a día no cojo mucho metro ni estas cuestiones, porque trabajo desde la casa. Pero sí, las veces que salía en el metro, ya mi cuñada y mi hermano, que llevaban más tiempo acá, sí me habían dicho, mira, con el tema este de la caballerosidad, de dar un asiento en el metro, aquí no es como, o sea, no todas las mujeres, por ejemplo, aceptan que tú le dejes el asiento que tiene, ni todas las personas adultas también. Lo ven como algo raro. Sí, y un poco extraño, y lo viví, o sea, ya me lo habían comentado, pero digo, bueno, igual yo lo voy a hacer, porque al final, y le cedí el asiento a una muchacha y me dijo, no, pero lo hice, o sea, lo rechazó, pero con una cara un poco como que... De miedo, de desconfianza. Yo diría más bien como que se incomodó en el sentido, y luego las personas que estaban conmigo me comentaron que por el tema del machismo y del feminismo, que es una de las cosas que quiero hablar contigo, muchas personas lo percibían como que estás diciendo, que yo soy vulnerable, que yo no puedo mantenerme de pie. O sea, lo veían como esa cortesía de ceder el asiento, como que estaba valorándolo como un ser inferior, como que no podía ella, no, yo me mantengo de pie, yo no tengo problema con eso. Digo, caramba, que como se ha distorsionado la realidad de las personas. Exacto. Y esa frase que acabas de decir, quiero agregar una cosa interesante. Dale. Con tu permiso. Sí. Y disculpa que te interrumpa, tu palabra va por delante. Cuando yo estaba en el tercer semestre de la carrera de medicina, nosotros vemos una materia que se llama Ciencias Sociales. Ahí yo conocí a una de las personas que me firmó mi título de médico en el futuro. Se llama Ana Margarita Sánchez. Esa doctora, esa profesora, ella nos enseñó una cosa llamada alienación. Cuando yo la entendí a través de ejemplos, a través de teorías, de historia, yo dije, ahora entiendo. Cuando tú haces las cosas de una manera radical, sin titubear, como si fueras una oveja, sin utilizar lo que mi papá siempre dice, sentido común, ¿okay? Y sin utilizar lo que yo desarrollé en su momento a través del tiempo, empatía, tú básicamente haces las cosas y haces las cosas y haces las cosas. Y llega un momento que cuando ya quieres echar para atrás, te cuesta. Porque se ha distorsionado tanto que no sabes qué hacer. Y muchas veces, son cosas buenas, buenas que pasan a través del tiempo. Entonces, yo hice una exposición hablando, no me acuerdo bien el tema, creo que era algo relacionado con la sexualidad, tal. Pero al final yo agregué una cosa interesante una frase mía propia, que de ahí fue donde yo empecé a agregar muchas más frases. Al final del seminario que decía, vivimos en un mundo de anormales que se creen y se consideran normales, donde los normales son vistos y tratados como anormales. Primeramente quería agradecer por dedicar este tiempo para poder ver este clip. Y solo quería invitarlos a leer mi libro, O Código dos Caballeros Enferrujados en Tiempos Actuales y para un Mundo Extremista, que pueden conseguir en tiendas como Amazon, Estante Virtual o Casas Bahía. Y si se pierden o no consiguen el link, pueden buscarlo directamente en Google y ahí va a salir directamente. También los quiero invitar a seguirme por mis redes sociales, que salen aquí escrito. Y por favor, cualquier duda o cualquier comentario, estoy abierto. Y si tienen dudas dónde conseguir los enlaces, también pueden escribirme en privado en mis redes sociales, en Instagram, y yo les paso con gusto los links para poder conseguir el libro, que tiene la edición en digital o PDF y la edición física, que puede llegar hasta sus casas sin ningún problema, de forma tradicional. Vivimos en un mundo de anormales que se creen y se consideran normales,
donde los normales son vistos y tratados como anormales. Cuando yo entendí, esa frase me surgió viendo que había muchas cosas así, pero cada vez eran más radical, más exagerado y más distorsionado. Y hoy en día la gente que tiene una esencia buena tiene miedo de ser bueno, porque tienen miedo no solo de ser juzgados y señalados, sino sentenciados y eliminados. ¿De cuál forma? Todas las que podemos conocer, que yo sé que todos los espectadores ya saben. ¿Okay? Sí, y ahorita tú lo comentabas también por el sentido de pertenencia, ¿no? De lograr pertenecer a un círculo, sobre todo en edades muy tempranas. Eso. Somos seres sociales y nos circunscribimos en una realidad social alrededor de un grupo de personas. Y el hecho de pertenecer a un grupo X con el que uno se identifique es importante para el propio crecimiento del individuo. Y cuando no compartimos esa esencia con los valores de ese grupo, obviamente nos sentimos excluidos y es lo que tú dices, hay una distorsión de la propia esencia con el fin de lograr pertenecer. Se mancha. Exactamente, y a lo largo del tiempo termina la persona por perder completamente su esencia y no reconocer quién es, qué es lo que desea, qué es lo que busca, hacia dónde va, porque perdió completamente su ser para poder pertenecer a un espacio que no es suyo, finalmente. Yo te digo una cosa, desde que yo soy pequeño, yo soy como cualquier ser humano. Tuvo los puntos de pasar por eso. Y yo siempre decía, no. Por ejemplo, yo no bebo, yo no fumo, y no por una cuestión religiosa o por una cuestión tradicional, es porque entendí la esencia que viene detrás de eso. Detrás de una persona que bebe, nunca vas a tener nada positivo, nunca. Vas a tener cosas momentáneas, fugaces, pero lo que va a determinar para toda tu vida siempre va a ser algo negativo. Y siendo médico, obviamente, se justifica todas las enfermedades, todos los problemas psicosociales, económicos que eso contrae. ¿Okay? Y yo lo entendí desde muy pequeño. Y sabiendo que en mi familia la gente, por ejemplo, fumaba y bebía mucho como cualquier persona clásica de aquella época, ok, nunca vi directamente las consecuencias, pero siempre oía las anécdotas y siempre veía distancia, veía las noticias. Y yo decía, 2 más 2 es 4. Que otro me diga que 2 más 2 es 6 no quiere decir que sea verdad. Entonces, cuando venía mi grupo, o el grupo que me quería, bueno, para que forme parte de nosotros, échate este puchito de marihuana. O toma ahí, para que seas un hombre. Que esa es la clásica que a mí siempre me daba rabia. O sea, que para yo ser un hombre, yo tengo que rascarme, tengo que beber, tengo que golpear a las mujeres, tengo que hacer todo lo que se supone que la gente ya sabe que no hay que hacer porque terminan siempre solos, sin que nadie te quiera, sin que nadie crea en ti y al final amargado y bueno, pare de contar. Y eso yo lo entendí desde que yo tenía 7 años y obviamente a través del tiempo veía y yo decía, no, obviamente yo me he probado mi cerveza, yo me he probado mi vino, yo me he probado mi Smirnoff, yo me he probado las cosas clásicas. De hecho, una de tantas cosas que yo tengo en el currículo es que yo soy bartender. Entonces, yo estudié esa parte porque mi hermana me dijo, coño, cuando vengas para acá, ve si puedes hacer un curso de cocina, de bartender, para buscar trabajo aquí. Yo lo hice y ella me decía lo siguiente, mira, lo mejor que tú puedes hacer es ese curso. ¿Por qué? Porque no te vas a comer la mercancía. Ahí no hay fallo. No hay fallo. Entonces, yo probaba y entendía el sentido del alcohol. Y ok, ya entiendo por qué la gente se embriaga, por la parte del gusto. Y entiendo la parte psicológica y emocional, por qué se embriaga y se deja llevar. Ok, pero no me gustaba. La realidad era que a mí no me gustaba. Me era un sabor amargo, no me gustaba, no entendía. Y yo hacía drinking que de 10 puntos, a mí me daban 10 puntos. ¿Ok? Porque es esa parte artesanal de laboratorio, de científico loco. Y si me hago esto con esto, pero de la manera equilibrada, siempre pensando en un patrón empático. Porque, por ejemplo, si yo hacía eso, siempre pensaba que tengo que hacer algo que a la gente le guste, no que me guste a mí. Que les guste a la gente y que los haga sentirse cómodos, relajados y se sientan bien. Y por eso cada vez que yo hacía algo, y siempre me iba bien en esa parte, en los cursos de cocina, también. Me acuerdo que
que siempre hacía cosas pensando en el paladar, en el sentimiento, en lo que quiere la otra persona. Y por ahí también, por eso es que se mezcla y utilizaba esa frase de sanar el cuerpo a partir de tu profesión como rehabilitador con estas terapias y además con el tema espiritual y emocional que tiene que ver con esto de la caballerosidad. O sea, eso está implícito en cualquiera de las Cualquier persona. y no, y en cualquiera de las labores que tú desarrollas como individuo porque está dentro de ti y lo exteriorizas de diferentes maneras, Claro. pero con la misma esencia. O sea, ahorita te quería hablar, cuando te estaba haciendo la anécdota, del tema del feminismo. Porque es un tema, por ejemplo, yo con mi cuñada hablo mucho sobre esta temática del feminismo, porque ya siento también que se ha distorsionado tanto la caballerosidad, tanto el machismo como el sentido del feminismo. Y a partir del desarrollo, o sea, de la idea que me da el libro que has desarrollado, creo que hay un componente importante ahí con el tema de los contrastes. Y me gustaría conocer tu opinión sobre el tema de el feminismo en su representación en la sociedad actual. Hablando específicamente de Brasil o de Latinoamérica, si lo prefieres. El cómo se está manifestando y proyectando el feminismo actualmente y si eso realmente representa la esencia de la reivindicación de la mujer o es otro mecanismo de control social. Mire, yo te voy a decir una cosa. Es un tema muy delicado. Déjame ver, porque como decimos en mi país, hay que agarrarlo con pinzas, con cuidado. Mira, lo que yo te puedo decir es lo siguiente. El feminismo es culpa de nosotros. El feminismo es un extremismo. Por eso que y el machismo es otro extremismo de la conducta humana, dentro de tantas que existen, sin caer en tanta polémica. La cuestión es que el que tenemos hoy en día, ha nacido por culpa del machismo, por culpa nuestra, por culpa de el hombre que trataba, maltrataba, ultrajaba todo lo que tenía que ver con empatía hacia el sexo opuesto, sin caer en política, sin caer en religión, porque al final siempre hay una humillación o una falta de respeto hacia nuestra compañera, sea amiga, sea novia, esposa, sea cualquier cosa. ¿Ok? Y a través del tiempo, obviamente, eso modifica el estado psicológico de las generaciones futuras porque ven el pasado. Y si el pasado ya se desenvolvió con un rencor y un odio, de una u otra manera, eso va a llegar al presente. Y eso pasa en cualquier punto de la existencia de la humanidad, desde la política, la religión, cualquier cosa. Y en este caso que estamos hablando, era inevitable que eso surgiera, que una distorsión de lo que ya de por sí ya era un extremismo. Entonces, llegando a un punto en el cual cuesta, no es que no saben, cuesta diferenciar y aceptar qué es bueno y qué es malo. Una vez yo conocí a un amigo que él me decía, nadie es bueno, nada y nada es malo. Y a través de ese consejo inicial, yo desenvolví otros basados en que nada es perfecto. Todo siempre es imperfecto. Y la parte más difícil es conseguir en esta vida mantener el equilibrio, no conseguir el equilibrio. En medicina existe una cosa que la gente llama buffer. Y para no entrar en tanta polémica y tanta cosa, el cuerpo humano siempre va a estar en una lucha constante entre lo bueno y lo malo, los buenos líquidos y fluidos del cuerpo y aquellos que no lo son, cambiando constantemente, manteniéndose siempre en un equilibrio. Y solamente cuando morimos, esos líquidos, en general, desaparecen y quedan todos alineados. Ese principio clásico tú lo llevas a la vida real y es así, para cualquier cosa. Y en el caso del feminismo, ese equilibrio que deberíamos tener, porque siempre ha existido de una u otra manera, está desproporcionado. Si tú me dices, el machismo hoy en día está como en los años 40, en los años 50, obviamente que no. Tú lo ves, tú ves a más gente que intenta limpiar. Uno puede decir groserías aquí. Sí, es lo que tú quieres. Uno intenta limpiar las cagadas del pasado de nuestras antecesoras. Pero es difícil porque lo hicieron tan mal en un punto
que las nuevas generaciones no saben, no tienen las herramientas ni psicológicas ni físicas para no sentirse humillados, aplastados y sentenciados, sobre todo hoy en día. Entonces, decir que está correcto lo que está pasando con los extremismos de hoy en día, entre ellos el feminismo, no. Decir que va a empeorar, va a mejorar, va a cambiar, mira, la fe es lo último que se pierde. ¿Y qué es la fe según el diccionario? Es la convicción de lo que uno siente y de lo que no se ve. Entonces, eso depende de las nuevas generaciones y de las que estamos ahora y lo que hagamos a partir de hoy. Porque siempre vamos a tener en el camino una mina enfrente. Tú decides si la vas a pisar o no, sabiendo de que sabes que está allí. Es decir, tú no eres inocente ante lo que está pasando. Tú no eres ignorante ante lo que está pasando. Si tú eres ignorante, tienes un punto de inocencia ante eso. Y puedes equivocarte en la primera, pero en la segunda ya tú lo sabes ya y tú estás consciente. Entonces, este libro lo escribí para ese punto, para aquellas personas que aún tienen un punto de ignorancia o de inocencia, que no saben qué hacer con eso que ellos sienten y entienden que básicamente es correcto, ¿ok? Y aquellos que han metido la pata y que tal vez quieran redimirse. Y si el libro hace lo que yo estoy con mucha fe esperando que suceda, estos extremismos de los feminismos, por ejemplo, que estamos hablando, tal vez se regulen un poco, dando un poco más de fe a aquellos nuevos que están llegando a este mundo, aquellos nuevos hombres que están llegando a este mundo, porque yo entiendo el porqué. Es un punto exagerado, psicológicamente alterado en algunos puntos, sí, porque como dije en un principio, nadie es perfecto. Y es fácil encontrar el equilibrio. El equilibrio está allá, está a la vuelta de la esquina, todo bien. Llega allá, ok. En la segunda parte más difícil. Pero la parte casi imposible que nadie mantiene a través de la vida es eso, la manutención de ese equilibrio, dejarlo allí. Evitar que esa espada, que ese metal con que tú tienes en tu corazón para defender tus principios y defender a otros, no se oxide. Uno se relaja a veces y por relajarse llegan las malas interpretaciones y esas malas interpretaciones generan acciones y esas acciones una vez que ocurren ya no hay vuelta atrás. Yo sabía que era malo si yo hacía esto con ella, pero igualmente lo hice. Las consecuencias las pagas tú, basado en lo que hiciste, pero quien sufre más y lleva ese trauma espiritual, emocional y psicológico, a partir de ahí en adelante, si no recibe una ayuda psicológica adecuada, va a ser ella. En este caso que estamos Claro, hablando. sí. Entonces, justificado por las acciones del pasado, yo diría que sí. Justificado en el presente, yo diría que no. Porque entonces no hay una oportunidad constante y realista a través de una psicología adecuada. Por eso yo siempre digo a las personas, sin importar quiénes seamos, todo el mundo, vamos a hacer un check-up, vamos a hacer un examen de sangre general, vamos a ver cómo estoy con la salud, porque coño, tengo tiempo que no voy, no, que estoy gordito, no, que si la glicemia, que si el azúcar, que si aquello, y aquí nadie se detiene un momento a decir, ¿cómo estoy aquí? La gente siempre confunde el corazón con el cerebro y no se dan cuenta que todo está mezclado en uno solo, ¿ok? Yo siempre le digo a mis pacientes lo siguiente, no vale de nada que tú seas fitness, que tu cuerpo sea perfecto, sea un templo. Mi cuerpo es un templo y tu cabeza es un basurero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, realmente, hablando en cualquiera de los sentidos, espiritual, psicológico, biológico, científico, político, con todo lo que tú quieras, la cabeza controla el cuerpo, no el cuerpo controla la cabeza. Y si la cabeza está bagunzada, que sería el término brasileño, que sería está desordenada, está sucia, no la limpiamos, no le hacemos una manutención, el cuerpo sigue. ¿Ok? Todo el mundo dice, tú eres lo que comes. ¿Por qué? Porque si tú piensas como puerco, eres un puerco. Y el resto, y no pensamos en otras cosas. Si piensas como una persona maligna, tu cuerpo demuestra malignidad, demuestra suciedad. Y eso se ve a través de las acciones. Nadie agarra un vaso de agua sin antes haberlo pensado. Hay cosas automáticas, respirar,
dormir, ir al baño, comer, ¿ok? Y el cuerpo trabaja de una manera mecánica. Pero cuando se trata de estar en los zapatos de otros y mantenerte allí, pensar el pro, los contras, el qué dirán, mira, planificarte a través de un patrón empático, de ayudar realmente, de hacer las cosas correctamente, la gente se hacen los locos. Y ahí es donde vienen los extremismos. Nah, no, me da fastidio. No, no lo voy a hacer. Detrás de eso hay una gran historia. Entonces, el feminismo es algo extremadamente controversial que para poder darle un punto definitivo se necesita no solamente más de un podcast, sino Sí, que sin se duda. necesita mucha historia para hablarlo. Y es un tema extremadamente polémico y delicado. Sí, sin duda, sin duda. Sí, lo quería conocer más bien tu percepción a partir de el trabajo de la caballerosidad y el rescate de esos valores en términos de la masculinidad y su contraparte, su contraste con el tema del feminismo como movimiento y estas cuestiones. Pero pues, bien interesante, bien profunda tu análisis. Una cosa que quería agregar, yo siempre trato de hace mucho tiempo, siempre trato de ser equilibrado ante mis acciones, ante lo que yo hago, porque a través del tiempo me di cuenta que cuando yo era extremadamente bueno, siempre me pisaban de forma extrema. Y cuando no hacía nada, siempre yo sufría de forma extrema. Entonces, y cuando yo hacía algo malo, también sufría de forma extrema porque tenía esta ciencia, lo hice mal, cónchale, ver por otra persona, etcétera, etcétera. Y aprendí a corregir eso de la siguiente forma. Mi papá siempre me decía que mi sentimentalismo me podría traer problemas en un futuro y que tenía que tener cuidado con eso. Y yo lo entendí a las malas en muchos puntos, en mis relaciones personales, noviazgos pasados, cometí muchos errores, algunos los corregí, otros tal vez no, dependiendo del ángulo con que lo mires, en la parte estudiantil, en la parte profesional, porque al fin y al cabo soy un ser humano, me equivoco. Claro. Pero siempre dije, no puedo ser perfecto, pero puedo intentar mantener el equilibrio entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y aquello que yo sé que es incorrecto, tal vez pueda hacer algo con el simple hecho de saber que está allí, existe, soy propenso a caer, pero yo tengo el control para decir, no voy a ir por ese camino. Entonces, yo siempre le digo a las personas lo siguiente, siempre traten de ser equilibrados, siempre traten de ser cordiales consigo mismos, quererse a sí mismos. Cuando ustedes se quieren a sí mismos, aprenden a querer a las otras cosas. Y muchas veces, cuando no nos enseñan a querernos a nosotros mismos, somos extremistas y queremos a todo lo de afuera y no nos queremos a nosotros mismos. Por eso es que el libro se llama El Código de los Caballeros Oxidados en tiempos actuales y para un mundo extremista. Porque hoy en día el mundo es demasiado extremista con todo. Y nosotros no nos damos cuenta cuando formamos parte de ese extremismo. Ahora, si podemos ver la línea y tomar nuestra propia decisión en saber si esa línea la vamos a pasar o no, ya con eso creo que podemos hacer algo y podemos empezar a hacer un poco la diferencia y echar un poco para atrás, tratando de pulir y corregir algunos tornillos que se han aflojado a través de la historia. Buenísimo. ¿Dónde las personas pueden encontrar el libro? O sea, ¿está en todas las plataformas digitales? ¿Está físico? Bueno, mira, yo trabajé con la editorial Viseo, que tiene más de 15 años trabajando aquí en Brasil, ¿ok? El libro está en portugués. Estoy preparándome para sacar la edición en español, ¿ok? Tomé en consideración el lugar donde estoy por respeto, ¿ok? Y está en Amazon disponible. Está en otras tiendas que está relacionado con la parte de Brasil, que creo que no se consigue a nivel internacional. Amazon sería el más internacional. A nivel nacional lo puedes conseguir en Casas Bahía, Estante Virtual, ebook. Ten varios, ten varios ahí. No sé si, bueno, en mi Instagram, si ustedes quieren, me pueden escribir. Sí, ahí lo vamos a poner también. Y yo les puedo pasar el link, los links sin problema para que ustedes puedan ver y puedan visualizar y dar su propia opinión. Es mi primer libro, ¿ok? Yo había escrito, yo también, a mí me gusta la poesía y yo tengo otros libros ahí guardados, ¿ok? De poesía para publicarlo después. Sin embargo, estoy abierto a opiniones y a consejos, porque sea lo que sea, como yo dije, no soy perfecto. Y si hay algo que yo pueda corregir y que pueda modificar o que pueda tomar en consideración
para mis próximas escrituras o ediciones futuras, bienvenidos sean, porque al fin y al cabo yo no soy la voz definitiva de lo que es la caballerosidad. Solamente soy un mensajero. Ujú. Buenísimo. Yo te comentaba al principio que me interesaba mucho el tema, porque bueno, este podcast también tiene un componente de emprendimiento, de desarrollo personal, sobre todo para los migrantes, que al final es nuestra comunidad aquí en Brasil. Y a mí me interesaba mucho el tema, ya que hemos hablado, ¿no? De todos los grandes elementos que componen tanto tu vida como la del libro. Hay un componente también que a mí me interesa mucho, que es el tema editorial, cómo poder publicar el libro, este componente que tiene una vertiente del emprendimiento, porque probablemente haya personas que hayan escrito algo por ahí, el mismo tema de la poesía, Ajá. de pronto tengan un ebook que no sepan si autopublicarlo en Amazon, si utilizaron una editorial que los apoye en ese sentido, que no tienen quizás una dirección. A través de tu experiencia te comentaba que podrías dar luces al respecto de cómo tú lo hiciste y los elementos que eso te aporta. Estas particularidades a mí por lo menos me interesa bastante conocer. Claro. Háblame un poquito de la editorial, de cómo es el tema de publicar el libro, si conoces las ventajas de autopublicar uno mismo en Amazon, que sé que están los audiolibros, o sea, los ebooks en Amazon Kindle, este tipo de cuestiones. Háblame de esa experiencia para yo también enterarme un poco de cómo funciona el mecanismo. Bueno, ven, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo llegué aquí, yo después de que hice el libro, obviamente sin todas las ediciones que tenía que hacer, yo trabajé en Indayatuba, un tiempo haciendo unos masajes, una terapia en una casa naturista. Y ahí había la dueña, ella había creado un libro y lo había publicado. Y yo le hablé sobre mi proyecto y ella me dijo, inténtalo con esta editorial. Yo empecé a investigarla, porque una cosa que aprendí bastante aquí fue la parte de los golpes o los fraudes. Tienen que tener mucho cuidado con esa parte, ¿ok? De siempre tratar de tener un paso adelante con esa parte. Y obviamente me dijeron muchas cosas, pero ante mi ignorancia en ese punto comencé a tratar de educarme en eso. Y cuando me aconsejó con esa editorial, yo dije, bueno, vamos a intentarlo con él. Tiene más de 15 años, publicado más de 1500 libros, no tiene restricción con respecto a la parte social o lo que trata el libro. Pero sucedió una cosa muy interesante. Y ahí es donde viene el primer consejo que yo le doy a todos sin excepción. Ya yo había hablado con 2 de ellas editoriales o con personas que querían ayudar para desenvolver mi proyecto. Y todas decían lo mismo. Mándame una copia. Mándame una copia. Ahí es donde uno se le mete el gusanito de la desconfianza. Porque criollo bien criollo, que sea criollo, sea de Cuba o sea de Venezuela, o fuera de aquí, siempre va a tener eso de, usted me quiere robar, usted me quiere estafar, espera ahí, ¿cómo así? Tú puedes ser el presidente, pero yo no te voy a entregar mi obra, mi hijo, mi hija que yo hice, que lo parí. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque de fraude se está lleno el mundo. Y creo que la historia, los libros, las películas, las revistas, la historia nos han enseñado de, espérate, eso no es así. No, porque nosotros te damos, ok, todo bien. Déjeme primero, yo siempre fui honesto. A mí no me gusta mentir. Yo soy nuevo, estoy aquí, déjame primero ver el segundo consejo, los derechos autoriales. Y ahí yo fui, contraté un servicio de una abogada, trocamos servicios, porque yo hice una terapia de rehabilitación para ella y parte de su familia, y ella me trabajó la parte de los derechos autoriales, que era especial para eso, no cualquier abogado que lo hace, un abogado especializado en derechos autoriales, y ella se encargó de llevarlo y registrarlo a la Biblioteca Nacional, y eso tardó aproximadamente 2 a 3 meses, y yo le pregunté a ella, mira, pero si yo quiero hacer ediciones, aquello, no importa, tienes la raíz, tienes la base y tienes tu certificado. Y eso es lo que te va a defender. Y si alguien quiere hacer cualquier cosa, tú lo puedes demandar. Y tienes cómo ganar. Sí, porque hay evidencia de que tú lo registraste primero. Exacto. Y ahí es donde viene la cuestión de, ahora estés más tranquilo, vamos a empezar. Y viene la tercera parte, la inversión. Eso no es gratis. Tienes la parte de invertirlo de forma gratis que nunca lo toqué porque yo dije, nadie me conoce. Yo no conozco a nadie. Necesito una ayuda de algo que sea famoso o que tenga un punto de buen inicio para saber distribuirlo. Necesito una editorial. O sea, yo nunca había escrito un libro en mi vida, pero había escrito muchas cosas y sabía grosso modo cómo era ese mundo.
Y una cosa que yo sí sabía era que no era un mundo nada inocente. Era un mundo extremadamente lleno de tiburones. Entonces, vamos por parte. Por eso, yo lanzo mi libro de una manera gratuita, de una manera normal, estoy ayudando a la gente, todo bien, pero no tengo retribución de mi trabajo y al mismo tiempo no sé qué puede pasar porque es digital. Lo que tú colocas en internet se queda allí para siempre. Por eso que la gente dice, tienes que tener cuidado. La gente viene, lo agarra y de una u otra manera lo distorsiona, te lo roba. Entonces, yo quería crear varios campos varios campos de fuerza, varios filtros, varias cosas para proteger mi obra. Entonces, primero la parte de los derechos autoriales. Segundo, la parte de una editorial que ya es conocida a nivel nacional y por lo visto tiene una parte internacional que puede darme un aval, ¿ok? Y que ella siempre trabajó conmigo de le gusta, así está bien, porque por eso pagué. La inversión fue grande para su momento, sabiendo el trabajo y cómo son aquí el factor del salario, todo bien. Pero lo aproveché, lo invertí y yo dije, se va a dar, se va a dar, se va a dar. Porque tenía la fe puesta en que yo quería hacerlo para ayudar a esta población y que eso pudiera servir para ayudar a los que están afuera. ¿Ok? Entonces, con mi buena fe, fui y tardó más o menos 1 año y medio porque no fue fácil con la editorial. ¿Ok? Porque obviamente yo tenía una visión, ellos tenían otra y el tiempo de velocidad de respuesta era muy disparejo. ¿Ok? Pero lo logramos. Aquí yo con la portada fue una colaboración con un fotógrafo que se llama Fabián, ¿ok? Que yo le hice un homenaje dentro del libro y él me ayudó con esa parte porque yo le hablé sobre mi proyecto y él me dijo, yo te hago la foto. Un excelente fotógrafo, una excelente persona, una persona de Uruguay que tiene muchos años viviendo aquí, está en Campinas y de hecho le tengo un libro que yo te lo voy a llevar. Que me hizo el honor y me hizo el favor de darme excelentes fotos, hermosísimas fotos y de ahí yo dije, yo quiero aparecer en el libro y yo quiero colocar esto porque tiene un mensaje esa imagen, un mensaje muy fuerte. Yo quiero que las personas traten de entender que, como yo aprendí leyendo muchos libros, las portadas determinan lo que está dentro, pero para entender la profundidad tienes que leer el libro. Entonces siempre hay algo detrás, un buen mensaje. Y en mis acciones con esta editorial siempre fue algo así. Entonces, ¿qué otro consejo le podría dar a las personas emprendedoras relacionadas con editoriales que quieran publicar? Tienen que buscar un tiempo. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el punto clave para yo publicar el libro en este tiempo? No fue mi impaciencia ni mi irresponsabilidad, porque fui responsable. Era el hecho que tenía tiempo y organicé. Yo ahorita no tengo hijos, no estoy casado, o sea, mi trabajo me permitió en ese momento de editar y corregir y cosas así, ¿entiendes? Pero aquellos escritores que son escritores que se dedican a eso es fuerte. Tantos pacientes escritores o músicos yo no he entendido que tienen tendinitis, tienen una alteración en la parte osteomuscular de las manos porque no paran. Entonces es una cuestión de que tienen que sentarse a explorar el mundo que está allá afuera hoy en día, que no es igual al mundo del pasado. Derechos de autores, cuánto tiempo esos derechos de autores van a durar, eso es a nivel nacional o internacional, esos derechos de autores. Esa editorial, el contrato que está firmando, leerlo completo, aunque les dé fastidio, porque a nadie le gusta leer un contrato de letra pequeña, pero léanlo, porque aquí una cosa que tienen es que tienen mucha elegancia y mucha educación para decirte, ante algo que estás pagando, obviamente, está bien así, le gusta el contrato y yo siempre le decía, no, aquí no, espera ahí, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? No tengan miedo en decir no entiendo. No tengan miedo en preguntar, aunque sea una pregunta que ustedes sientan que es estúpida, porque por algo están pagando y lo que va a pasar dependiendo de la acción que ustedes vayan a hacer a partir de ahora con eso, con su obra, con su hijo, con su libro, con su creación, se va a quedar ahí para el resto de su vida. Y por una vergüenza de cónchale, yo tenía que haber preguntado, pero pensé que era tonto. No, es que se sobreentendía. No, nada se sobreentiende con un contrato legal. Nada. Por eso es que tienes que darte la tarea de leerlo, pensarlo y siempre de la manera más empática contigo mismo. Yo quiero esto. Eso está bien hecho. Eso me va a ayudar o me va a perjudicar. Con paciencia y con calma, claro. Todo. Entonces, esa sería la parte más
la parte principal con respecto a la editora. Y que, como les dije, eso no se va a desenvolver de un día para otro, ¿no? Ese libro, yo lo escribí cuando llegué a Brasil, teniendo unos meses. Y lo terminé de escribir medio año después. Yo tengo 4 años y el libro salió ahorita en abril. O sea, tardó más de 2 años para poder salir. Tiene un proceso importante detrás. Ahora, si ustedes tienen contactos, tienen alguien de las altas esferas, tienen algún punto para acelerar, aprovechenlo, es normal. Pero, por ejemplo, si estaban como yo estaba en un principio, que yo de broma conocía a la vecina, bueno, obviamente tienen que tener paciencia. Y ven acá, ese paquete, o sea, porque al final uno contrata a la editorial para que haga todo el proceso de edición del material que uno tiene. Todo. Pero ellos también tienen, o sea, ese paquete que se contrata o ese servicio que se contrata es por... Yo no entiendo mucho de este tema, por eso que te estoy haciendo estas preguntas. ¿Tiene una cantidad de ejemplares definida? Ajá, sí. Ellos tienen un porcentaje por cada venta. Sí. Más o menos, ¿cómo es el mecanismo ese? Eso depende del contrato que tú firmes. Porque obviamente vienen regla 1, 2 y 3 y tú lo vas discutiendo. Perdón, y dependiendo de lo que tú discutas, ellos te van a decir, bueno, este es el precio. Este es el precio por esto. ¿A usted quiere eso? El precio cambia. Porque mientras más tú exijas, obviamente más el precio va a cambiar. Sí, claro, claro. Por ejemplo, mi libro tiene 122 páginas, de las cuales inicialmente yo le entregué a ellos un manuscrito de 100 páginas, 105 páginas. Entonces se extendió más, que si la portada, que si las hojas de descanso, que se llaman, que son las hojas en blanco de cada capítulo, que lo que uno quiera, tal. Y con un límite de palabras y letras que ellos te dicen, son 15,000 palabras que se está firmando aquí, con un además de 2,000 palabras si es necesario que se va a necesitar durante la edición. Ahí son esos detalles que siempre tienen que preguntar, ¿cómo es eso? Bueno, señor doctor, licenciado, que si usted su libro tiene 15,000 palabras, pero resulta ser, ¿por qué pasó? Que usted quiso agregar 2,000 palabras. Eso está dentro del contrato. Usted colocó 2,001, dependiendo de la editora, ya tiene que pagar. Pero la editora tuvo mucha concesión conmigo porque le gustó mi tema. Y yo hice muchas reediciones porque yo decía, ya va, tengo que leerlo, la traducción está bien, pero ya va, esto no tiene sentido. Se me olvidó esta frase que tengo que colocar y de esa frase surgió 3 páginas más. Y así iba. Entonces eso te va a pasar porque vas a tener tu momento de boom y tienes que tomar en consideración el contrato. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Para el próximo, que la segunda parte del libro que estoy escribiendo, siempre tratar de agregar un poco de más porque es un banco de palabras que tú lo vas a tener ahí en tu favor durante la traducción de español a portugués, porque eso se reduce. Nosotros hablamos demasiada paja, como decimos en mi tierra. Hablamos mucho y el español tiene muchos sinónimos y tiene muchas variantes. En portugués es más simple. Entonces, lo que yo creía que eran 15,000 palabras, en portugués eran 13,000. Bajo. Y yo dije, perro. Sin embargo, viene la otra cosa. ¿Cuántas hojas va a tener? Esa es la otra parte del contrato que tienes que considerar. Tu manuscrito tiene 100 páginas y resulta ser que prepara el manuscrito con respecto a tu plan ya de cómo tú quieres tu libro y saca la cantidad de hojas. Quiero que sea para un contrato de 150 páginas. Porque entonces, cuando tú estés ya con un año de contrato, ya esté a punto de salir, le quieres agregar esto y aquello, vas a tener problemas con la editorial, entonces vas a tener que convencerlo, te vas a tener que pagar una extra, y si pagas ese extra, cuando tienes más de un año con el contrato, ellos tienen derecho a decirte, espérate, te vamos a agregar 15% de lo que pagaste de un inicio, porque me lo estás diciendo tarde. Exactamente. Entonces son factores que tienes que pensar siempre, que no, ellos te van a respetar como amo y señor, pero tú no puedes abusar de ese poder y tienes que prepararte para eso, porque si no puedes tener problemas legales. Y obviamente problemas con tu obra porque no va a salir como tú lo quieres. Yo preparé la mía con una cantidad de hojas para separarlos entre párrafos, pero ellos aquí en Brasil tenían un formato de cómo publicar los libros que yo desconocía. Y ellos me aconsejaron, no, por ejemplo, mi libro tiene muchos puntos suspensivos porque yo soy muy, muy dramático en muchas partes, para dejar el punto suspensivo y el mensaje es abajo.
A mí, la editora, yo siempre le dije con cordialidad, ¿qué me aconsejan ustedes? Ella me decía, doctor, bueno, en la edición aquí no estamos acostumbrados en la parte brasileña a utilizar demasiados puntos suspensivos y eso puede tender a confundir. Yo agarré el consejo y del 100% de todos los puntos suspensivos yo quité como un 30-40% y traté de darle un sentido menos dramático y menos pausativo a la hora de leer. Porque quería que mi lectura fuera una lectura agradable, sabrosa, cómoda. No que la gente sintiera, coño, esto está largo, sino tratar de separarnos, ¿ok? En puntos clave. Y son cosas que tienen que tomar en consideración, que aquí, como lo van a hacer aquí, que es algo que no tiene nada que ver con español, hay cambios que tienen que considerar. Ahora, hablando del porcentaje. El porcentaje inicial yo creí que eran 30-70. 70 para ellos, 30. No me acuerdo cómo quedamos eso porque fue hace más de 2 años. Pero el contrato está ahí. De que ahorita está 50 y 50. ¿Ok? Yo soy yo soy el diamante y ellos son la fábrica que van a encargarse de ver cómo se usa ese diamante. ¿Ok? Entonces, todo ese proceso, yo no hice nada. Yo no imprimí, yo no edité, yo no esto, yo no aquello, yo no distribuí en las páginas de internet de Amazon, ni publiqué las cosas, ni escribí nadie, esperé que se cargaran e hice contrato con esas industrias para que pudieran ganar. Yo no hice nada de eso. Sí, ellos lo hicieron. Pero lo que no hicieron, que eso se lo aconsejo como consejo número 4, porque ese es ya yo aprendí. Siempre tengan a alguien que les ayude a hacer la publicidad. Porque si usted no tiene a alguien de las altas esferas, obviamente vamos a estar, ¿y ahora quién se lo vende? ¿Cómo se lo vende? Porque yo soy médico, yo soy médico y trabajo con terapia y con otras cosas, pero yo no sé nada de marketing, yo no sé nada de publicidad. O sea, sé cosas básicas, pero no sé cómo mantenerme en el tiempo y en el espacio con eso. Y tengan siempre esa parte allí, algo. Y que tienen que tener un fondo económico de inversión en su proyecto, porque ustedes invirtieron económicamente. Yo invertí, por ejemplo, en este proyecto, inicialmente yo invertí casi 7.000 reales. ¿Ok? Y eso era un contrato, y eso era algo grande, porque era un contrato que duraba más de un año y después de eso yo lo podía extender un año más. Todo eso y la publicación y todo eso para que se mantuvieran las páginas, todos los mensajes y las reposiciones, y todo fue a través de un mensaje de email. Yo nunca les vi la cara a ellos. Era una organización que ya tenía su cuestión física, su lugar físico, pero quedaba en otra ciudad y yo no tenía el tiempo ni el dinero ni para viajar para allá. Era muy lejos. Y fueron muy responsables. Yo, bueno, dentro de mi desconfianza con estas cosas, vamos para allá. Y se dio bien. Entonces, tener de un 100% de lo que ustedes invirtieron, yo siempre voy a aconsejar que tengan un 50, un 25% de más. Si llega un 100% de lo que invirtieron inicialmente, ténganlo, porque si quieren la parte de la publicidad, van a tener que, como dice mi país, van a tener que bajarse de la mula, porque nada es gratis. Un favor, una cuestión, sí, pero a lo grande que tú quieres que se expanda, no es tan así. Y por ejemplo, ahí donde a mí me faltó porque yo no conocía a nadie. Y aún no conozco a nadie, estoy conociendo y entonces siempre pido un favor aquí, allá, a mis pacientes les encantan el proyecto y a veces ellos me ayudan, doctor, yo lo voy a ayudar, y cosas así. Mire, lo vi por aquí, tal, no sé, que tenía un libro, ay, sí, tal, y a veces me piden un autógrafo en la consulta. Entonces, son cosas que te alegran la vida y al mismo tiempo te entusiasman a seguir allí. Y ese es el consejo número 5. Ya voy por 5, porque ya perdí la cuenta. No se pongan tristes ni se rindan, porque obviamente el proceso es muy largo, pero tu paciencia y tu fe en ti mismo es lo que va a determinar si te vas a quedar en el camino. Sí. Entonces, eso por ese lado. Las ganancias 50%, obviamente como fue estrenado ahora en abril, o sea, no soy Stephen Hawking ni J. Rowling, entonces tengo que tener paciencia. Me llegaron a decir una vez una persona que trabaja con marketing, este tipo de cosas, que para nuevos escritores, nuevas personas que tienen nuevos proyectos, dependiendo de lo que sea, eso puede tardar 1 a 2 años. Yo, sin problema, ya yo hice a mi edad joven, ya tengo la primera parte del legado que quiero dejar para este mundo y con eso yo me siento bien. Lo demás son ganancias. Son ganancias extra que no me caen mal. Seguro. Pero tampoco me estreso por eso. Claro, porque tú tienes tu profesión,
tus ingresos no dependen directamente ahora de eso. Cuando lleguen, bienvenidos van a ser, No, seguro. no, pero también no quiere decir que no me gustaría que fueran de eso. Claro, Porque, claro, ahí es donde iba. Porque, por ejemplo, la medicina es una cuestión que siempre va a ser monetaria. Uh-huh. Siempre va a tener alguna cosa monetaria que te va a beneficiar. Y, por ejemplo, yo me desenvolví siempre con una parte de quiero hacerlo por naturaleza y no para cobrarle a la gente. A mí me cuesta cobrarle a la gente. Me cuesta en parte, sin embargo, he aprendido a que tengo que tener dignidad por mi trabajo y mi esfuerzo y mi estudio y lo que yo sé, mis conocimientos y mi certificado y mi título, y tengo que darle valor a eso, no lo puedo denigrar. Uh-huh. Eso yo lo aprendí a través del tiempo de quererme a mí mismo y a lo que yo tengo, mis talentos. Y, por ejemplo, yo quiero ser en parte como hizo mi papá, que mi papá siempre buscaba y siempre busca tener algún tipo de desenvolvimiento de emprendedor, de negocio, una cosa que no tenga que ver directamente con la salud, ¿sabes? Para dejar la salud así, hacerlo de manera gratificante para ayudar al pueblo, a las personas. Entonces, si esto me ayuda en parte que tiene su lado de salud, pero no es tan radical como la misma salud en sí, me gustaría hacerlo, ¿ok? Por eso que yo en mis cuestiones artesanas dije, oye, yo puedo sacar dinero por esto y por esto, me gustaría tal vez hacerlo también. Que si yo tengo certificado en personal trainer también, mira, me gustaría hacerlo también. Yo he intentado varias cosas, pero el camino aún no tengo trazado. Entonces quiero tener varias opciones y ver por dónde me lleva el camino. Y la parte de la escritura fue algo inesperado. Entonces es una cosa, yo les voy a confesar, y se los voy a confesar porque no todo lo que brilla es oro. A mí no me gusta leer. A mí no me gustaba leer. O sea, yo le tengo recelo un poco a la parte de leer forzado, pero he madurado esa parte en mí, ¿ok? De decir, tienes que leer. Si tú quieres entender el mundo que está allá afuera y quieres desenvolver una inteligencia que pueda ayudar a otros como tú quieres ayudar, y tienes esa esencia en ti de que quieres ayudar, tienes que estudiar, tienes que leer, pero lo correcto. Y ahí, a través de guías terapéuticas, porque como todo, yo también tuve mis cuestiones de psicoterapia y tengo mis amigos y tengo las personas que me ayudan y me han guiado, he leído las cosas que me han permitido madurar muchas cosas que nunca antes había madurado. O teniendo un conocimiento que de una u otra manera plasmo en el libro y en los próximos que estoy escribiendo. Entonces, es eso, que si ustedes llegaron a tener eso, no se sientan mal, siéntanse mal que se queden allí y se pudra su talento dentro porque ustedes creen que no vale la pena y porque nadie lo va a valorar y que eso no sirve, que no. Vamos, levanten la cabeza, respiren y vamos a leer y para que desenvuelvan un mejor entendimiento, un mejor léxico y una mejor forma de expresar lo que tienen aquí dentro. Uh-huh. Y ese sería el sexto consejo. El sexto, sí, ya va por el 6. Ya. Sí. Buenísimo. Bueno, hemos conversado bastante sobre la temática. ¿Algo más que quieras agregar ahí para una invitación a las personas a que adquieran el libro? Bueno, lo primero que quiero decir antes de eso es que yo quiero agradecerte, ¿ok? Por la oportunidad, porque es la primera vez en la vida. Yo siempre vi esto en la televisión, en los videos, y yo decía, ¿será que algún día yo voy a participar en eso? Y quería agradecerte entregándote una copia de mi libro aquí, en vivo. Yo lo tenía oculto y yo decía, ¿será que has sido cuenta? No sé. No, lo tenía por aquí guardado. Realmente no me había dado cuenta, ¿no? Para que sea más genuino. Más dramático. Una copia de mi libro, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí para que se vea también. Coño, te agradezco muchísimo. Gracias a ti por invitarme. Y una cosa, como ya sabes, es cortico, porque yo lo hice pensando en todo el mundo, que se me ha fastidio leer, que está muy largo. Mire, está corto, pero está jugoso, ¿ok? Sí, ese es como el manguito ese que tú tienes, que está pequeño, pero está bien dulce y bien cargado, que te quieres comer otro. Se los aseguro y se los garantizo. No, y lo voy. Como está cortico, lo voy a leer rápidamente y le estaré dando mis consideraciones también ahí aquí en el canal. Se los prometo aquí en vivo y en directo. Y como dije, cualquier consejo, cualquier cosa que tú me puedas aportar para lo próximo, para mi madurez y mi desenvolvimiento, te lo agradezco. Yo siempre le digo a la gente lo siguiente, yo no le tengo miedo a cambiar, le tengo miedo a madurar, ¿ok? Porque al final de cuentas, la vida es una sola. Y tú tienes solo una vida para poder disfrutarla
y poder aprender las cosas que puedes utilizar para el resto de ella y que van a servir para las otras personas que vengan después de ti. Y si a mí me enseñan, mira, ¿te gustaría aprender a enfocar esta cámara? Vamos, yo no sé enfocar una cámara. Vamos, mira, y en algún momento algo te va a servir. Seguro. Y mucho de lo que yo escribí ahí es un ejemplo de eso que yo aprendí de aquellos que ya no están. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo escribí ahí la aprendí de un tío mío que él murió recientemente, hace más o menos hace un año, pero para mí fue muy marcante porque él era la típica persona, mi tío Manuel, era una típica persona que él tenía muchos defectos como hombre y tenía muchos aspectos machistas, más en contraposición de eso, tenía tantas cosas buenas que yo agarré eso, entendí lo malo que él hacía para no hacerlo y lo mejoré. Mi tío siempre me dio un gran consejo. Decía, mijo, no sea como yo, sea mejor que yo. Y es lo que siempre trato de hacer con esto. Y si meto la pata, siempre trato de, ok, disculpa, perdón, no andar con ese orgullo, que también no hablo de allí, ok. Y lo mismo con cualquier hombre que ha llegado a mi vida, que he visto siempre lo malo y siempre agarro lo bueno. Parte de muchas cosas de caballerosidad que están ahí escritas las aprendí de mi papá, ¿ok? Siempre diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes señorita, buenas tardes señora, si quiere sentar adelante, cosas básicas. Yo por lo menos a mi novia, Jane, que yo le agradezco muchas cosas a ella porque ahí es donde desenvolví muchas cosas que no tenía antes. Ella me ayudó en la parte de pulir algunos detalles en la redacción, porque ella come libros, ustedes no tienen idea más que yo, y entonces yo siempre le decía, Jane, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes leer el libro otra vez? Y ella me decía, ¿otra vez? Sí, porque agregué esto, entonces yo sé que tiene sentido, pero yo me conozco y yo sé que yo soy muy repetitivo en algunas cosas, entonces me podría ayudar, quítale esto, está aquí, dale sentido, y a que le encanta a Paulo Coelho. Entonces, bueno, ella me ayudó bastante con esos detalles para mandárselo a la editorial. Y viene el séptimo consejo. El séptimo consejo. Nunca crean que se lo saben todo. Siempre traten de tener ese punto de nobleza y humildad en ustedes y no lo sientan como una debilidad. Sin importar los conocimientos, los certificados y los títulos y experiencias que ustedes tengan, ustedes no saben quién va a entrar por esa puerta y te va a decir, mira, esa coma está de más escrita ahí. Y tú digas, mira, fíjate que no lo había pensado, tienes razón. ¿Ok? Que eso hice mucho con aquellos que me ayudaron. ¿Ok? Mi mamá me dio sus puntos, mi hermana me dio sus puntos, mi novia Janet me dio sus puntos, ¿ok? Tomé en consideración la historia del machismo en Cuba y cómo se desenvolvió en muchas cosas para poder agregarlo allí pensando en cuando el libro salga de aquí para a nivel internacional. Entonces siempre cualquier cosa es buena y ustedes tienen que tomar en consideración que no van a saber cuál es. Porque aquello que ustedes crean que no es bueno va a terminar siendo bueno y aquello que ustedes acreditan que va a ser malo termina siendo lo contrario. No, te agradezco nuevamente el libro. Me comprometo aquí a leerlo pronto y dar mis consideraciones. Entonces, nada, ha sido un placer realmente conocerte, conocer a Yane, conversar un poco, intercambiar de estos temas que no es común conversarlo ¿sabes? En los círculos de amistades de uno, que son profundos y que son extremadamente importantes, justamente porque no se conversan muy a menudo. Y ahí es donde radica sobre todo la importancia de tocarlos, de replanteárselos, de analizarlos, de ponerlos en práctica, rescatar todo eso que definitivamente yo considero que tenemos dentro, solo que hay que, como tú decías, quitarle ese óxido, Exacto. Pulirlos nuevamente para que brillen. Exacto. Entonces te agradezco muchísimo, un verdadero placer conversar contigo, esperamos que no sea la última, que estemos en la próxima, en la segunda parte, por favor. Cuando publiques los materiales de poesía también, conocerlos por acá, seguir conversando de estos temas. Y bueno, nada, agradecido. Muchas gracias. Una cosa que quería agregar, síganme por mis redes sociales, por favor. Sí, seguro. Y como les dije en un principio, que me quiera dejar un mensaje, algún consejo, alguna cosa, o quieren saber dónde se pueden conseguir todos los links. En Amazon está fácil, coloquen el título, Código dos Caballeros Enferrujados en Tempos Actuais y para un Mundo Extremista, está en portugués. A partir de ahí salen otros. Ustedes colocan así el Código de los Caballeros Enferrujados en Google
y van a salir la primera Amazon va a estar de primero, inclusive ya la inteligencia artificial, yo me sentí loco, me sentí yo, wow, la inteligencia artificial ya me reconoce y a mí me hizo su resumen de mi libro y dice cosas muy interesantes que ni yo lo había pensado. Entonces, pueden buscarlo en Google y va a salir sin problema. Sin embargo, si quieren los links en mi Instagram profesional, Dr. Piso Warrior Piso Ed. Aquí lo vamos a poner para que salga. Gracias. O ahí ustedes me escriben, síganme por las redes y ahí yo les mando los links, sin problema. Gracias por esta oportunidad, Rafael. Y realmente me siento muy halagado y me siento muy emocionado por esto. Y estaba nervioso. Sí. No, pero fluyó bien la cuestión, ¿eh? Gracias. Un placer, hermano, un placer. Bueno, déjenos en los comentarios qué les ha parecido, cualquier pregunta, cualquier inquietud, ahí saben, ahí vamos a estar respondiendo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. En la Paulista.